Muy buenas noches, bienvenidos a Democracia, un programa del área futuro de CNN Chile. Hoy analizaremos los 2 primeros años del gobierno del presidente Boric desde la perspectiva generacional. Cómo se afianza en la difícil tarea de gobernar un grupo de personas sin mayor experiencia política previa y cómo lo evalúa la ciudadanía días después de que los partidos del Frente Amplio hayan votado por unirse para darle mayor sustento a su gobierno y cuando los nombres de políticos con años de experiencia vuelven a subir en las encuestas. Además, conversamos con un profesor y escritor colombiano que plantea que las emociones tristes cunden en América Latina. Mauricio García Villegas nos explica el alcance que a su juicio tienen el miedo, la desconfianza y la envidia y lo que pueden provocar en nuestra vida en común. Comenzamos. Es momento de nuestra entrevista internacional. Mauricio García Villegas es escritor, académico, doctor en ciencia política y desde Colombia escribe sobre distintos procesos latinoamericanos. Su último libro se llama El viejo malestar del nuevo mundo, ensayo sobre emociones tristes en América Latina, sus desaforos y pesares. Nos pareció un punto de vista novedoso, interesante. Mauricio, muchas gracias por conversar con nosotros en CNN Chile. Muchas gracias, encantado de estar acá. ¿A qué aluden estas emociones tristes que tú describes en tu libro? Porque uno lo primero que piensa de Latinoamérica es que es un continente alegre. Esa es la fama que tenemos, ¿no? Sí, las emociones tristes, el concepto de emociones tristes es un concepto de Spinoza, un filósofo del siglo XVII, que decía que había algunas emociones como la ira, el odio, la venganza, el resentimiento, que él llamaba emociones tristes, no porque fueran tristes en sí mismas, sino por los resultados que traían. Eh, y Spinoza decía que debemos precavernos contra esas emociones, debemos tratar de evitarlas porque es más lo que nos dañan que lo que nos favorece. América Latina es un continente muy alegre, pero la alegría no es incompatible con las emociones tristes. Eh, en Colombia, el Día de la Madre, que se supone es un día muy alegre, es uno de los días del año en donde más homicidios hay. Mm. Entonces, no son cosas incompatibles. Entre otras cosas, la tristeza no es una emoción triste. La tristeza de los poetas, la melancolía, no necesariamente es una emoción triste en los términos que Spinoza las llamaba. Y entonces tú hablas del alcance político que tienen estas emociones como el miedo, como el resentimiento, como la desconfianza tan presente entre la ciudadanía de nuestros países, ¿cierto? ¿Esto de dónde proviene? ¿Es nuestra herencia colonial? ¿Son las muchas guerras civiles que hubo en el continente que fueron, digamos, perfilando este tipo de emociones prevalentes? Sí, yo escribí ese libro y uno anterior sobre Colombia que se llama El país de las emociones tristes, tratando de explicar que si nos reducimos al debate ideológico, a la diferencia entre la gente de izquierda y la gente de derecha, o entre izquierda, derecha y centro, entendemos realmente muy poco de lo que pasa. Hay que ir más allá, hay que excavar un poco, de manera un poco más profunda, para entender que detrás de esos discursos y detrás de esas ideologías hay emociones. Y esas emociones sí vienen desde la época colonial, muchas de ellas tienen origen en la cultura ibérica, en el barroco. Yo tengo un capítulo sobre el delirio, que es un sentimiento y una emoción estrictamente barroca, eh, eh, pero esas emociones se acentuaron en la República y sobre todo en el siglo XIX. Todos los países de América Latina, con excepción de Brasil, que se ahorró buena parte de las guerras civiles por, ha- por haber tenido monarcas en el siglo XIX, Ajá. todos tuvieron grandes guerras civiles y esas guerras civiles fueron devastadoras. Yo explico en la primera parte del libro, digamos, los orígenes, la complejidad de esas emociones, de esas circunstancias históricas que desataron esas emociones. No es que nosotros tengamos unos genes particularmente tristes o violentos o resentidos o lo que sea, fueron las circunstancias, han sido las circunstancias y en particular el fracaso
de las promesas republicanas y democráticas del siglo XIX, lo que nos ha conducido a tener sociedades llenas de emociones tristes. Y ahí tú mencionas la desigualdad y la falta de respuesta del Estado como la base de la frustración de la ciudadanía. ¿Quién dirías tú, Mauricio, que capitaliza estas emociones tristes, estas frustraciones hoy en Latinoamérica? Pues mira, en el siglo XIX esas emociones tristes fueron capitalizadas por los populistas de la época, eh, que eran personas que vivían en la primera mitad del siglo XIX, y que vivían sobre todo en los campos donde había mucha inseguridad y que crearon ejércitos de bandoleros, y algunos de ellos llegaron al poder y se convirtieron en presidentes. Era la época de los caudillos. Nosotros hoy en día, con esta época que llamamos la época de los populistas o de los populismos, estamos de nuevo creando unas circunstancias que son capitalizadas por ese tipo de líderes, líderes carismáticos que no creen en las reglas de juego, que no creen en la democracia, que no creen en el Estado de Derecho, creen simplemente en el poder y en el poder del líder salvador. Y eso está siendo acentuado, creo yo, por las redes sociales y por la manera como nos comunicamos hoy en día. Ujú. Eh, Hoy hay una competencia feroz por aparecer en los medios, simplemente porque hay mucha información. Hace 50 años leíamos 2 diarios nacionales y una que otra revista y un par de libros. Hoy en día tenemos 20 diarios que leer, algunos nacionales, otros internacionales. Las redes sociales están inundadas de información. Y lo que está sucediendo es que para hacerse ver, para hacerse notar en ese mundo de abrumador de noticias, pues lo que hay que hacer es hacer ruido, es hacer escándalo. Y es lo que yo llamo la trampa del ruido o la trampa de lo estrafalario. Entonces, en las redes sociales está triunfando lo estrafalario, lo ruidoso. Los periodistas siguen lo que es ruidoso, lo que es tendencia en las redes. Los políticos siguen a los periodistas y los votantes finalmente están siguiendo a los estrafalarios y a los ruidosos. Y eso es un fenómeno muy peligroso que está llevando a los populistas al poder. Mientras tanto, la gente que es moderada, que tiene matices, que tiene preguntas, que tiene dudas, pues no participa en las redes sociales porque considera que eso es un ambiente demasiado hostil o hay demasiada algarabía en ese ambiente para poder participar, y entonces se retira. Y entonces lo que está sucediendo, empezando por los Estados Unidos, es que los radicales son más o menos el 15% de la población, 7% de un lado y 7% u 8% del otro lado, pero en las redes sociales son el 60%, porque los moderados se retiran. Y entonces estamos en una situación muy peligrosa. Mm. El último capítulo de su libro, Mauricio, antes del epílogo, se llama Reparar el futuro. Y allí usted propone la necesidad de la creación de un mito laico en América Latina. ¿Puede profundizar en esa idea? Sí, yo recupero en el libro una tradición muy vieja en América Latina que se ha perdido, que es el americanismo, que empezó o que se acentuó en el siglo XVIII, cuando fueron expulsados los jesuitas del continente y se fueron todos estos jesuitas intelectuales, algunos se fueron a Europa a escribir textos bellísimos sobre América Latina. Después los líderes de la independencia, empezando por Bolívar y muchos otros, y Humboldt también a finales del XVIII, desarrollaron esta idea de americanismo, y muchos otros intelectuales en América Latina. Yo lo que sostengo en el libro es que esto es una sola nación. No hay ninguna otra región del mundo tan grande como esta, dividida en tantos pedazos, que tenga la misma cultura, que tenga la misma religión, que tenga el mismo pasado, que tenga la misma lengua, y que esté dividida en tantos pedazos. Ujú. Yo creo que América Latina dejará de ser el continente olvidado, como se suele llamar, el día en que esto tenga mayor unidad. Desde luego, pasar a un Estado-nación latinoamericano todavía es una utopía muy lejana, pero por lo menos deberíamos empezar por fortalecer las instituciones internacionales, por crear una moneda común, un mercado común y una cultura común. Los únicos que nos creemos distintos, muy distintos, somos los latinoamericanos que vivimos en América Latina, pero vamos afuera, vamos a los Estados Unidos o a Europa,
y nos vemos todos los latinoamericanos como iguales y además ellos nos ven como iguales. Entonces yo rescato un poco esa idea del americanismo, la idea de Martí, de Rodó, etcétera, para construir para fortalecer el mito democrático latinoamericano, que es el problema en el que estamos, y es que la democracia ha perdido su encanto. Hay un enorme malestar con la democracia porque se volvió rutinaria, está reducida prácticamente a los procesos electorales, al voto, y entonces tenemos que encontrar un mito refundador de la democracia en América Latina. El viejo malestar del nuevo mundo es el último libro de Mauricio García Villegas. Muchísimas gracias, Mauricio, por la interesante conversación. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa y ya seguimos con más en Democracia. De regreso en Democracia por CNN Chile, comentemos lo siguiente. La situación de los colegios en Atacama, sumada a la experiencia de la pandemia, han evidenciado el rol vital que cumple el aula, no solo en la formación académica de niñas, niños y adolescentes, sino en el ámbito socioemocional y en la formación de nuevos ciudadanos. Javiera Albornoz nos cuenta de la relevancia que tiene la presencialidad en la sala de clases. Esta huelga de hambre termina cuando esté la firma del ministro y nuestra firma. Nunca voy a estar de acuerdo con que una persona arriesgue su integridad física, su salud, por ninguna circunstancia. Son 38 establecimientos que entraron hoy a clases. 12 de los 50 que estaban programados para el inicio de hoy no lo hicieron. Y 6 de estos establecimientos se adhirieron a paro. No ha sido fácil la situación en las escuelas de Atacama en los últimos meses y en el inicio de sus clases este 2024. Un conflicto por la infraestructura de los establecimientos educacionales ha generado, entre otras cosas, el retraso en algunos días de la entrada a clases. Hemos decidido con la directora del servicio local de iniciar un desplazamiento del inicio del año escolar que en ningún caso excede una semana. Lo que nos importa es que se retome el inicio del año escolar y si retomen las actividades lectivas con la mayor rapidez, porque son estudiantes que han perdido mucho tiempo, no solamente durante el año 2023, sino que por muchos años. Que tenemos una ley que consagra el derecho a la educación, que es la ley 21.430, y que si ese derecho no es observado en todos sus componentes, se produce una vulneración. Si no hay condiciones habilitantes, si no hay infraestructura adecuada, si no hay seguridad para los niños, niñas y adolescentes, que fue uno de los temas que se nos manifestó en nuestra misión de observación, evidentemente ese derecho no está siendo garantizado. Finalmente, y tras lograr un acuerdo entre el gobierno y los profesores, esta semana se retomarán con normalidad las clases. La situación que se ha vivido en el norte de nuestro país no es nueva con respecto a la pérdida de clases por movilizaciones, falta de presencialidad en las aulas que impactan en la formación educativa y en el desarrollo personal. Es que el aprendizaje es un proceso relacional, es un proceso que implica una interacción, en este caso, entre una persona, un niño, niña o adolescente y alguien que entrega ese aprendizaje. La técnica de la enseñanza misma se da en un contexto de más presencialidad, donde hay interacción. Los niños que están más en el colegio están más vinculados con su comunidad y eso es importante que se tenga claro, que no es solamente el rendimiento académico la única consecuencia de no ir a clases, sino que además uno tiene niños menos vinculados, probablemente con peores índices de desarrollo social. Que el primer vínculo en comunidad que tiene un niño, un joven, es la escuela. Es decir, desde ahí nace todas las competencias sociales. No solamente desde ese ámbito, sino también en la capacidad que tiene el niño de poder incorporar conocimiento, adquirir destreza y una serie de dimensiones que aborda el trabajo en aula. El acceso a la educación es un derecho consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en otros convenios y pactos internacionales a los que Chile está suscrito. En nuestro país también se ha materializado en la ley que establece este derecho.
Sin embargo, la realidad a veces es otra y han existido diferentes situaciones que generan que los niños, niñas y adolescentes no puedan estar en las salas de clases. ¿Qué impacto tiene esto en su formación? La inasistencia reiterada a clases afecta el aprendizaje de habilidades como la lectura, la escritura, la matemática, pero fundamentalmente a mi juicio lo que se pone en juego con una inasistencia reiterada en ese sentido es el aprendizaje de pautas de relación, de convivencia y de interacción. También me está afectando mi autoestima. Y sumado a eso, hay también conductas antisociales que propician estos espacios cuando el niño se aísla, cuando el joven no va a clase, cuando son más rebeldes. Si un estudiante falta 2 días al colegio en el mes, durante los meses que dura el año, ese estudiante tiene mucha mayor probabilidad de desertar, mucha mayor probabilidad de tener un rendimiento académico bajo. Un niño que no asiste al menos el 85% de los días de clase, ¿verdad?, al año, no está aprendiendo lo que necesita. De acuerdo a cifras del Ministerio de Educación, que fueron analizadas por Acción Educar, en 2023 casi 200.000 estudiantes perdieron más de la mitad del año escolar, lo que equivale al 6,4% de la matrícula. Sin embargo, datos dados a conocer por el Mineduc también demuestran que el año pasado se redujo en 4 puntos porcentuales la inasistencia grave, permitiendo que 140.000 estudiantes salieran de esa situación. Si bien es un avance que sería resultado de las diferentes medidas que han tomado, sigue generando un desafío para las autoridades educativas. Y ojalá que nos comprometamos como país en que el esfuerzo principal sea que nuestros niños y niñas vuelvan a recuperar los tiempos perdidos, que vuelvan a clases y que aquellos que se han alejado del espacio escolar lo retomen cuanto antes. Hay iniciativas que son relevantes, pero creemos que hay que hacer mayores esfuerzos también por trabajar con las familias, por volver a impulsar el mensaje hacia las familias de lo importante que es que sus hijos e hijas participen de espacios donde interactúan con pares. Tenemos que aprender a convivir con otros que son diferentes a nosotros y eso se va a producir en la medida que estamos con esos otros diferentes y se pueden construir allí consensos y pautas de interacción o patrones de relación en la convivencia con los demás, ¿no? Consenso hay en la relevancia de las clases presenciales. Bien lo aprendimos en la pandemia. Nada reemplaza la calidad de la enseñanza al interior del aula, que deja a todos los actores con la responsabilidad de reducir los índices de inasistencia. Porque como bien dice un proverbio tibetano, un niño sin educación es como un pájaro sin alas. A 2 años del inicio del gobierno del presidente Boric queremos hacer un análisis principalmente desde lo generacional. Y para eso nos acompaña Camila Miranda, presidenta de Nodo 21, y también Marta Lagos, directora de Latino Barómetro. ¿Cómo están? Bienvenidas ambas. Muy bien, gracias. Muy bien. A ver, elegimos más bien en el equipo esta perspectiva porque la tensión entre lo viejo y lo joven es siempre presente en la política, ¿cierto? En la política mundial. Hay un clivaje. Y ha llegado al poder una generación que prácticamente no tenía experiencia en el campo político desde el Ejecutivo, o muy poca. ¿Qué análisis se puede hacer respecto además de la generación que le antecedió, que ahora tiene figuras que empiezan nuevamente a crecer en las encuestas, los políticos de la vieja escuela? Marta, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que el presidente Boric llega al poder al menos una década antes de lo que le habría correspondido si la crisis política en Chile no lo hubiera catapultado como lo hizo. Es decir, aquí se produce, él es consecuencia del vacío de liderazgo que se produce en la política chilena por la ausencia de renovación. Entonces esa renovación se salta un par de generaciones y termina, ¿no es cierto?, siendo elegido este joven, al menos digo 10 años antes de lo que le habría tocado si no hubiera habido la crisis que había. Entonces, este gobierno es consecuencia de la crisis, no es la causa de la crisis. Y yo creo que eso le da una perspectiva completamente distinta a cómo uno mira lo que sucede durante el gobierno de Boric. Porque efectivamente, digamos, él es un actor de la crisis, ¿ah? Y tiene que enfrentar las consecuencias de la crisis, ¿ah? El estado en que estaba el país
después de la Revolución de Octubre, llamémosla así, y después de un gobierno, ¿no es cierto?, que tuvo las dificultades que tuvo el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, el punto de partida es un elemento central en la evaluación del gobierno. Camila, tú eres parte, podríamos decir, de esta generación. Diriges Nodo 21, que es este centro de pensamiento que alimenta muchas de las políticas públicas del Frente Amplio. Tú militas en Comunes. ¿Cómo se vive desde dentro este cambio tan dramático que es estar afuera, impugnando o construyendo un referente político versus estar adentro, gobernando e implementando políticas públicas? A ver, primero yo creo que es bueno preguntarse en esa relación entre lo nuevo y lo viejo, qué aportan, ¿cierto?, los distintos proyectos generacionales. Yo creo que hay de nuevo y viejo en todas las generaciones en una tensión permanente. Y así como en la generación de la que yo provengo y que proviene el gobierno, hay cosas de lo nuevo y lo viejo también en tensión. Hay cosas que se asocian con una suerte de juventud idealista, que yo creo que mal se contraponen con la idea de que una juventud idealista no es capaz de hacer cosas prácticas y concretas. Entonces entran en tensión, o como por ejemplo lo que pasa con Democracia Viva. Uno diría esa es una expresión de una forma bien polar de lo viejo, pero está impregnado en una nueva generación que se resistía a esas prácticas. Entonces yo creo que en todas las generaciones está esa tensión entre lo nuevo y lo viejo, y me gusta más la perspectiva de qué aporta esta generación como proceso político. Y concuerdo con Marta en que no se puede entender este gobierno sin entender el cauce de las últimas 2 décadas al menos que llevamos en Chile, donde surge el Frente Amplio. Surge desde movilizaciones estudiantiles que hacen una crítica a ciertos ámbitos que no estaban funcionando en la vida concreta de las personas. O sea, una politización que no solo viene de tener familias con una tradición política particular, de ser parte de la renovación de ciertos partidos tradicionales, sino que viene de esa organización a veces bastante alejada de las fórmulas de politización más tradicionales. Y es una generación que a propósito de eso se plantea organizar instrumentos políticos, que yo creo que es un desafío bastante gigantesco que sigue abierto en el proceso de unificación y de abrirse un espacio en la política institucional. Entonces ese cauce a mí me parece relevante de poner sobre la mesa, porque es una generación que también intenta representar lo que le ha tocado experimentar, que es básicamente no tener certezas en educación, no tener certezas de que tu trabajo te va a dar estabilidad para tener vacaciones o jubilarte bien. Entonces yo creo que esa impronta que trae el Frente Amplio, que de alguna forma se ha planteado como esta idea de las transformaciones y los cambios, en realidad es una percatación bastante concreta de la sociedad en la que estamos viviendo. Entonces tiene ahí una oportunidad, pero a la vez tiene la dificultad, que una es percatarse de ese problema concreto, tratar de representarlo, y la otra es cómo ofrecer camino en un contexto de crisis. Yo concuerdo con Marta de que el gobierno no se entiende o no se puede analizar sin considerar que estamos en una pregunta sobre por qué camino transitar para salir de esta crisis, que tiene distintas expresiones de convivencia, de seguridad, de un sistema político que no se pone al día. Y entonces el desafío que tiene este gobierno no solo ha sido el cómo prioriza ciertas reformas para cumplir con su programa, sino de tratar de normalizar un espacio primero de convivencia y de trato político para poder plantearse otras cosas. Entonces yo circunscribo a este gobierno en ese también necesario esfuerzo de una normalización que como viene de una generación nueva también se plantea no normalizar para volver atrás, sino normalizar para entender estos nuevos procesos que estamos viviendo como generación y las generaciones que vienen, que es aún más radical. Ahora, en la instalación ha habido una experiencia, que el presidente dio por superada hace bastantes meses ya, pero sigue habiendo inexperiencia y errores no forzados en algunos cuadros de este gobierno. Sí. Y eso acompañado, sobre todo en un primer momento, con una cierta soberbia, ¿cierto? De somos una fuerza nueva, somos mejores que los anteriores. ¿Cómo ves ese aprendizaje, por no decir el balde de agua fría que puede significar gobernar en este contexto, digamos, y en esta combinación que a la gente no le gusta? Sí, mira, si uno quiere empezar por el final y decir, bueno, ¿cuál es el mayor fracaso de este gobierno? Es no haber podido cambiar la forma de hacer política, ¿no es cierto? Quién sabe, la gran expectativa que había sobre el gobierno era esa, ¿no? Que efectivamente llegara una manera distinta de hacer política. Y sucede lo que dicen los libros de texto, ¿no? Los libros de texto dicen que las nuevas élites, esto es una nueva élite, ¿cierto?, se
amalgama con la vieja élite y muy rápidamente toma las mismas costumbres. Sucedió, lo estamos viviendo. Ahora, eso por el lado, digamos, de la expectativa de cambio en la forma de hacer política, porque venimos de una crisis muy profunda. O sea, esa crisis no fue abordada en la manera de hacer política. La otra crítica, que es la falta de experiencia, yo creo que no solo tiene que ver con la falta de experiencia, que por cierto que la hay y que hay muchos errores que no se deberían haber cometido, sino que más bien yo creo, espero que no me maten por decir lo siguiente, yo creo que aquí hay una confusión respecto de la política. La política es poder, ¿ya? ¿Una confusión de este grupo, dices tú? Sí, de esta generación que gobierna. Esta generación que gobierna. ¿Ya? Una cosa es el poder, que es la política, ¿ya? Y lo que sucede cuando entras al gobierno es que tienes poder para hacer y poder para dejar de hacer. O para deshacer, como en el caso del cargo primera dama, ponte tú. O para deshacer, por supuesto. Y yo creo que la confusión está en que cuando tú tienes un ideal, el ideal no es poder. Entonces, potencia. Hay una permanente tensión entre el uso del poder y el uso del ideal. Y el presidente lo menciona en muchos de sus discursos. Cuando dice, cuando intentan decir, porque nosotros nos regimos por valores. Sí, está muy bien. Pero cuando lo tienes que aterrizar el valor al ejercicio del poder, es cuando la cosa no funciona. Entonces, ¿de qué sirve un ideal cuando tú no tienes maneras concretas de transformarlo en el ejercicio del poder? Yo creo que es ahí donde está el error que se comete en este gobierno, el creer que el ideal es el que manda, cuando lo que manda es el aterrizaje de ese ideal en la concreción del poder. Lógico, pero esa es precisamente la grieta que se ha abierto entre quienes creen que una cosa es lo que hay que hacer y lo otro, y el otro grupo. Podríamos pensar en Gonzalo Vinter y su planteamiento de la batalla cultural, es aferrarse a las banderas y no dejar que por los acuerdos, digamos, se desnaturalice el programa. Consiste el liderazgo, ¿no? En eso consiste el liderazgo. El liderazgo consiste en hacer entender que un ideal se puede transformar en una acción política. La política es acción. La política no son declaraciones, no son titulares, no son ideas bonitas. La política es acción y la acción es el ejercicio del poder. Entonces, en el fondo, Gonzalo Vinter aquí está diciendo, nosotros no hemos podido transformar esos ideales en acción y poder. No los hemos sabido transformar en algo que la gente entienda como tal. Entonces se aferra al valor, se aferra al ideal, porque es lo que tiene de cierto. Y yo creo que hoy día, en una ausencia de imagen país, idea país, futuro, los partidos han perdido el norte y hoy día la pelea se ve como una pelea pequeña, ¿no es cierto? Muy desmenuzada de posiciones de poder, sin una norte, sin una idea del país. Entonces, cuando tú no puedes concretar esa idea del país y lo que tienes es un ideal, te aferras al ideal, pero hay una falla ahí, hay una falla en el ejercicio del poder. Una disfuncionalidad. Una disfuncionalidad en el ejercicio del poder. Vamos a la pausa, me interesa mucho conocer tu opinión, Camila, siendo además parte del Frente Amplio, sobre estas tesis que andan dando vuelta. Vamos y volvemos con más democracia en CNN Chile. De regreso en Democracia en CNN Chile, seguimos en el análisis de estos 2 primeros años del gobierno del presidente Boric junto a Camila Miranda, junto a Marta Lagos, a propósito de las tesis sobre los acuerdos versus la ideología, las ideas, la batalla cultural. ¿Cuál es tu postura, Camila? ¿Cómo lo ves tú desde adentro? Sí, primero yo no los separo. O sea, creo que el ejercicio del poder y de la política tiene orientaciones e intereses que entran siempre en disputa y por eso uno apuesta a representar partes de Chile, de la sociedad. Y yo creo que cuando el diputado Vinter en particular hace una autocrítica, que es eso, una autocrítica de la incapacidad de esos que tú planteas como valores o orientación ideal, de transformarlo en el quehacer, de tener el gobierno y ejercerlo, lo hace como pregunta también para preguntarse qué queda en los 2 años que vienen,
como un ejercicio que yo creo que es necesario hacer desde los partidos. Es distinto ese ejercicio desde el ejercicio del gobierno mismo. Y por supuesto que uno puede decir, bueno, siendo un diputado del partido del presidente debería orientarse, alinearse con lo que está planteando el gobierno, pero cuando tienes partidos que hoy día les cuesta mucho plantear alternativas y en realidad a veces parecen ser cajas de resonancia de intereses muy pequeños electorales, yo encuentro un valor en poder hacer esa autocrítica de forma abierta, pero lo que me parece más relevante es plantearse de vuelta. O sea, ¿qué camino se puede ofrecer dada esta circunstancia del país en el que estamos, con el Congreso que tenemos, con el gobierno que tenemos, de avanzar en esos ideales? Yo creo que ahí está, entonces yo no lo separo y creo que es una autocrítica muy necesaria de hacer, al menos en mi sector, sobre todo cuando se está planteando proponerse desde un partido distinto, ¿cierto?, ampliar la base, por ejemplo, de apoyo del gobierno o plantearse las visiones de proyectos más allá, porque esa no es una crisis que solo alberga el Frente Amplio, una crisis que alberga los distintos proyectos políticos en las derechas, en la izquierda, en todas partes. Camila, la pregunta ¿por qué viene? Cuéntanos de eso. El fin de semana se realizó la consulta y la mayoría de quienes participaron definieron que se iban a unir los partidos del Frente Amplio. Comunes no participó de la consulta por una disputa pendiente en el Tricel, por el escándalo básicamente de Karina Oliva, pero ustedes también se van a sumar como partido del Frente Amplio. Así es. Cuéntanos del proceso y más o menos cuándo podrían empezar a ser una sola fuerza política y cómo piensan que va a resultar eso. Bueno, primero el proceso de articulación del Frente Amplio lleva al menos una década. En esa década se pasó de organizaciones estudiantiles que representaban a distintas federaciones a la construcción de instrumentos políticos, como fue primero Revolución Democrática, el movimiento autonomista, Izquierda Autónoma, distintas expresiones que luego de la disputa institucional en el Congreso, el 2017, 2015, antes, fueron construyendo cierta organización. Entonces es un proceso un poquito más largo de construir articulación y bueno, tras el desafío presidencial no cabe duda y ante una fragmentación política que es bastante preocupante, la necesidad de unidad y mirar dónde estaban las diferencias significativas y dónde no. Y entonces se plantea hace un rato, que también lo declara el presidente de la República, el conformar solo un partido, solo un Frente Amplio, y así hay causas administrativas y causas políticos, pero una decisión política de todas las fuerzas que es Convergencia Social, Revolución Democrática, Comunes y Plataforma Socialista, de confluir en un solo instrumento partidario. Y ese instrumento partidario probablemente ya vamos a conocer una dirección provisoria en unas semanas más, 20 de marzo aproximadamente, y entonces un nuevo momento de representación, de organización y probablemente un nuevo momento de relación de este partido con el gobierno, que en este momento se vincula de forma desperdigadas entre sí y que ahora tiene que construir una representación, una posición, y eso también va a marcar una relación distinta con las fuerzas aliadas, tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista. Claro, el socialismo democrático, que ha tenido un rol bien importante. Uno pensaría que muchas veces el presidente Boric actúa más alineado con el pragmatismo de quienes han gobernado antes el país. ¿Qué destino le ves, Marta, a esta decisión de los partidos del Frente Amplio, considerando además lo que Camila menciona, están en una subalianza con el Partido Comunista y en algo que uno pensaría que es también una reacción, esta unión en un solo partido, al caso Convenios, que debilitó y golpeó a los partidos del Frente Amplio, especialmente RD? A ver, yo creo que llamémosla así, la concentración de los partidos en pocos partidos es un fenómeno que tiene que suceder para que funcione el sistema político, porque así como está no puede funcionar. Por lo tanto, yo vería esto como una primera etapa, ¿no es cierto? Esto no significa que esto vaya a quedar ahí nomás, ¿no? Porque efectivamente si tú ya tienes tres actores en la izquierda, Partido Socialista, Partido Comunista y Frente Amplio, yo diría, son demasiados de todas maneras. ¿Cuántos actores tenemos en la derecha? Tenemos a RN, UDI, Evópoli, Republicanos, 4, ya tenemos 7. Un sistema político con 7 actores puede funcionar con coaliciones, pero digamos mayor convergencia sería mejor. Eso para empezar. Es decir, hablábamos hace poco del tema de cuáles son los nortes que tiene el país. Yo creo que una de las dificultades que tiene cualquier chileno, que la tengo yo también como persona, es entender cuál es la propuesta que tiene un partido determinado
para el futuro del país. Y cuando yo no logro distinguir entre la propuesta del partido 1, 2 o 3, entonces los partidos dejan de tener peso. O sea, yo creo que aquí el problema está fundamentalmente en las propuestas. ¿Por qué el Partido Socialista ha sobrevivido? Bueno, porque el Partido Socialista ha tenido siempre una propuesta muy fácil de distinguir. Lo mismo le pasa al Partido Comunista. No sé lo que le va a pasar al Frente Amplio, no sé cuál es la propuesta del Frente Amplio. Entonces, digamos que si la política se rige por las propuestas, entonces puede haber una competencia donde los ciudadanos puedan elegir, porque yo creo que lo que ha sucedido aquí, y es un tema que aquí en Chile no se toca, pero que está muy presente en la literatura, es que hay muchos votantes que votan en contra de sus propios intereses, porque no se distinguen bien cuáles son las propuestas de los partidos. Y por lo tanto, los candidatos que representan esos partidos pueden estar representando, a la luz de lo que entienden los votantes, una cosa distinta de la que hacen. ¿Por qué tenemos crisis de representación? Tenemos crisis de representación porque la gente está votando por personas que terminan haciendo cosas que no defienden sus intereses. El 70% de los chilenos dicen que este gobierno y todos los anteriores desde el año 90 no representan sus intereses, los de la mayoría, sino que los intereses de ellos mismos. Sí. Entonces, hay aquí un desfase. Sí. Y para eso es necesario que los partidos digan, esto es lo que yo quiero hacer. Claro, para que sea claro, para que sea prístino, claro y la persona pueda entender si ese quehacer va a defender los intereses de esa persona. Quiero en el tiempo que nos queda, que no es mucho, plantearles esto que ha venido pasando con antiguos dirigentes y dirigentes políticas que ya tienen carrete largo. Evelyn Matei, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera antes de morir. Han aparecido... Soledad Alvear. Ella dijo que no, pero en el fondo han aparecido mejor aspectados en las encuestas. A pesar de que en la elección de consejeros en el anterior proceso constitucional, muchas viejas glorias se postularon y no ganó ninguno, ni Sergio Vittar, ni Jaime Rabinet, ni Ricardo Núñez. Con voto voluntario. Con voto voluntario. Obligatorio. No, voto voluntario y luego fue obligatorio. No. El de los consejeros fue voluntario, y el plebiscito fue obligatorio. Sí, así es. Okay. ¿De qué habla ese fenómeno? ¿Cómo lo ves tú, Camila? A ver, yo creo que habla de que estamos en un ciclo todavía de búsqueda de caminos. Y esa búsqueda de caminos puede ser volver a referentes que te dan cierta certeza, habiendo probado otras expresiones de la política hoy día había, pero también yo creo que habla de el problema y la dificultad de los partidos tradicionales en Chile, que no lograron encauzar la posibilidad de que no hubiese crisis, de también renovarse. O sea, si tú ves los liderazgos hoy día en la derecha, en la centro derecha, seguimos hablando de Evelyn Matei, y tras el deceso del expresidente Piñera, que era un liderazgo que ya había sido presidente en 2 ocasiones, parecía plantearse de nuevo como una alternativa presidencial, y uno se pregunta, ¿no hay otros liderazgos en el sector? Yo creo que se experimenta esa dificultad, así como lo veo en el Partido Socialista. Prefiere la experiencia, y uno podría pensar en contraste con la inexperiencia que se ha demostrado hasta ahora, ¿o no? Lo que digo que no tiene que ver ahí con si ellos acumulan más o menos experiencia. Digo que en sus sectores tampoco ha habido un proceso de renovación de liderazgo. O sea, cuando el Partido Socialista no tiene otra propuesta que no sea la expresidenta Bachelet, no es un problema de volver a caras jóvenes, sino que hay un proceso de construcción de liderazgos capaces de ofrecer otros caminos a Chile. Yo veo ahí una dificultad, también por eso ha tenido más espacio el Frente Amplio, con sus dificultades, con sus tensiones, pero hay un problema de renovación de liderazgos en el sector. Yo no sé, el presidente Gabriel Boric fue elegido con el 26% del total de los votos de Chile. O sea, otra cosa el sistema electoral que hizo que tuviera el 52% de participación y después el 20 y tantos % de esa cantidad. Entonces, nosotros no hemos tenido un presidente elegido por la mayoría desde Patricio Aylwin y Eduardo Frei. No sabemos lo que es una elección parlamentaria con el voto obligatorio. Por eso hablo del tema de la cantidad de gente que vota en contra de sus propios intereses, porque ni las candidaturas, ni los partidos, ni la forma de hacer campaña le transmite suficiente información a la persona para que sepa identificar efectivamente lo que esa persona va a hacer, ¿no? Es decir, va a votar en el Parlamento a favor, estoy hablando, por ejemplo, en temas claves como el aborto. Claro. Chile no tiene una mayoría a favor del aborto, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso debería estar reflejado
en el Parlamento. Pero bueno, a veces aparece que a lo mejor hay mayoría totalmente en contra del aborto. Eso tampoco existe. Entonces, para salir de la crisis de representación tenemos que transparentar el sistema político, tenemos que transparentar las candidaturas, tenemos que solucionar el tema del financiamiento que siguen habiendo, porque aquí da la impresión de que el único problema de corrupción fueran los convenios. No. Ese es un tema de corrupción. Pero tenemos el tema pendiente del año 2015 que no se ha solucionado, que es el tema cómo se financia la política. Eso está pendiente. Entonces, me parece que la discusión es una discusión mucho más grave, si uno quiere ponerla de esa manera, para que el ciudadano llegue a tener la información que necesita para tomar la decisión correcta. Como digo, no hemos tenido ninguna elección presidencial ni parlamentaria. Y la vamos a vivir ahora, este año, en el mes de octubre. Con voto obligatorio. Con el voto obligatorio. ¿Y qué va a pasar? En las municipales. Va a pasar lo que ha pasado en muchas partes. Y es que la gente va a decir, no, esos señores, esos partidos a mí no me gustan, porque no lo han hecho bien. Elijamos a los independientes. Entonces van a haber personas independientes. Ojo que ahora se dice que la Katy Barriga era independiente, que no es UDI, sino que vive en la lista de los independientes. Y resulta que ahora vamos a empezar a elegir alcaldes independientes que no van a pertenecer a ningún partido. ¿Cómo se gobierna sin partidos? Entonces, cuando el sistema político te deja hacer eso, estamos peor. Ya, perfecto. Entiendo muy claro el énfasis en la reforma, en la necesaria reforma del sistema político que se truncó tras el fallido proceso constitucional. Lo último, porque nos quedan muy poquitos quiero hacer momentos. solo un punto, y yo estoy de acuerdo en que hay que hacer un ajuste a las reglas del sistema político que nos tienen en varios problemas, pero creo que eso no va a resolver el problema de representatividad que está demandando hace harto tiempo la sociedad chilena, porque no es solo un problema de acceso a la información, hay desconfianza en la política y por eso vemos los procesos de avance de figura autoritaria en otros países. Incluso en otros países donde uno puede decir hay ciertos proyectos políticos que han propuesto algo. Tenemos un problema más de fondo, a mi parecer, con la democracia. Claro. Como la capacidad de darle respuesta a las personas, de producir confianza, y yo creo que eso hay que abordarlo. Ajustemos el sistema político, pero ¿cómo construimos esos vínculos de confianza tan necesarios para que al exponer un proyecto político primero haya audibilidad? Porque yo creo que estamos en ese dilema. Entonces el voto obligatorio nos expone ciertas particularidades desde la sociedad que no estábamos mirando, pero pone este desafío adicional, que se ha dicho, conozcamos cómo es el resto de Chile, que es algo bastante potente al reflexionarlo. Esta pregunta de no sabíamos cómo era el resto de Chile es bien potente, pero creo que hay que poner esa variable también sobre la mesa. Marta Lagos, Camila Miranda, un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Despedimos esta edición de Democracia. Hasta la próxima en CNN Chile.